Aquel terror nació una mañana gris de abril de 1945. En el pequeño pueblo de Oberkirchen, aún flotaba una columna de humo desde la capilla en ruinas cuya campana había sido acallada por la artillería. En la plaza, las mujeres apretaban a sus hijos con dedos desesperados y temblorosos. Marta Keller, de 29 años, estaba entre ellas, con sus 2 hijas pegadas a sus piernas. No había dormido en 2 días, los rumores y el hambre la habían mantenido en vilo. La guerra había reducido su mundo a un radio de miedo, miedo a los soldados, miedo a los obuses, miedo a lo que ocurriría cuando el frente finalmente los alcanzara. Ahora, el rumor de motores que llegaba desde el sur significaba que el momento había llegado. A su lado, Elsa Braun mecía a su niño desnutrido mientras murmuraba retazos de consuelo que no convencían a nadie. El hambre había excavado sombras bajo sus ojos y su voz temblaba cada vez que el pequeño gemía. Tal vez si les mostramos que no queremos hacer daño, tal vez perdonen a los pequeños, susurró. Marta quiso responder, pero el valor se le había quebrado hacía tiempo. Durante meses, el pueblo había sobrevivido con sopa aguada y cáscaras. Ahora ya ni eso quedaba. Las autoridades alemanas los habían abandonado, dejando solo sus advertencias. Los americanos os castigarán. Proteged a vuestros hijos a cualquier precio. En el silencio hueco de la plaza, aquellas palabras pesaban como piedras sobre el ánimo de las madres. Un rumor mecánico sordo rodó por las colinas y cortó las conversaciones de golpe. Las madres se quedaron inmóviles, apretando más fuerte a sus hijos a medida que el sonido crecía. El corazón de Marta golpeaba como un martillo contra sus costillas. El primer vehículo americano apareció en lo alto de la cresta, de un caqui apagado, inconfundiblemente extranjero. El sol destelló sobre el metal. Las siluetas de los soldados se recortaron nítidas contra el cielo mientras bajaban hacia el pueblo. Los niños gimotearon, una madre rompió a llorar abiertamente. Marta se arrodilló ante sus hijas. «Quedaos cerca. No corráis». La mayor asintió temblando, la pequeña hundió la cara en la falda de su madre, sacudida como hoja al viento. El convoy redujo la marcha al entrar en la plaza. Las botas tocaron tierra. Un grupo de soldados americanos observó a la multitud con desconfianza y desconcierto. Los fusiles estaban bajados, pero listos. En sus rostros no había agresividad, sino incredulidad ante tantas mujeres aterrorizadas ofreciendo a sus hijos como sacrificio. El soldado raso Henry Lawson, enfermero de apenas 22 años, dio un paso al frente. Recorrió con la mirada los rostros demacrados y las manos temblorosas. Habían visto ciudades destrozadas y prisioneros famélicos, pero nunca madres entregando a sus hijos. Lawson tragó saliva, comprendiendo que el enemigo que tenía delante no era un batallón, era el miedo mismo, cultivado y afilado por meses de propaganda. Elsa se movió primero. Avanzó tambaleándose hacia Lawson con su niño en brazos, lágrimas corriéndole por las mejillas. «Vite, Vite», suplicó. Otras la siguieron, se formó una ola de desesperación. Los americanos intercambiaron miradas inciertas, sin entender qué horror esperaban aquellas mujeres de ellos. Lawson levantó lentamente ambas manos, se arrodilló para mirar a Elsa a los ojos y rozó el borde de la manta. «It's all right», murmuró con suavidad, aunque sabía que ella no entendía las palabras. Solo importaba el tono. A su alrededor, los demás soldados bajaron un poco más los fusiles, desconcertados por el pánico crudo que tenían delante. Las madres aún no creían que la salvación fuera posible. No después de años de propaganda que les repetía que los aliados destrozarían sus familias. Marta dio un paso adelante a pesar del temblor de sus rodillas. «Please, don't take them», dijo en un inglés vacilante. «They are only children». Lawson parpadeó, sorprendido por la súplica, y negó firmemente con la cabeza. «No one is taking anyone. We're here to help». Su voz cruzó la plaza como algo frágil pero innegablemente humano. Marta lo miró fijamente, tratando de decidir si podía confiar en la esperanza después de tantos meses de miedo. Sintió a sus hijas aferrarse a sus piernas, percibiendo ya el cambio en el aire. El cabo Sam Rivers se acercó, escudriñando la escena con ojo de soldado. «Sarge, esta gente está muy mal», dijo. El sargento se reunió con él, observó la deshidratación, los niños temblorosos, la mujer desmayada junto a los escalones de la capilla. Hizo una seña a Lawson, que corrió a examinarla.
Pulso débil. Hambre, no herida. Pidió agua, mantas y todo lo que los hombres pudieran dar. Los soldados se pusieron en movimiento sin arrogancia, pero con determinación: despejar espacio, consolar niños, repartir cantimploras. Cada gesto erosionaba el terror que atenazaba a los aldeanos. Marta vio la escena transformarse ante sus ojos. Los actos no coincidían con los horrores de los que la habían advertido. Un soldado ofreció su cantimplora a un niño demasiado débil para levantar la cabeza. Otro apartó escombros para ayudar a una anciana. Aquellos gestos devoraban su miedo grano a grano. Por primera vez en meses, algo se aflojó en su pecho. Elsa se reunió con ella, aún abrazando a su hijo, pero sin retroceder. «No se llevan a nadie», susurró. «Están intentando mantenernos vivos». Marta no respondió, pero su silencio ya no nacía del miedo. Llegó un oficial, el teniente Harris, midiendo la situación con ojos vivos y evaluadores. Tras un breve informe del sargento, asintió. «Mantenemos la posición», ordenó. «Esta gente no puede quedarse así. Montamos un puesto de ayuda temporal». Señaló la escuela dañada. Los soldados barrieron cristales rotos y arrastraron pupitres en filas improvisadas. Las hijas de Marta los observaban con curiosidad tímida. Anna murmuró. «Mamá, nos están ayudando». Aquellas palabras atravesaron a Marta sin aviso. Había olvidado cómo sonaba la bondad de extraños. Pero justo cuando la calma empezaba a asentarse, un disparo lejano rasgó el aire. El sonido cortó la frágil sensación de seguridad. Las madres se agacharon de nuevo. Los americanos se colocaron en formación, armas hacia la cresta boscosa. Harris dio una señal, hombres salieron a asegurar el perímetro. Lawson corrió hacia Marta, indicándole con gesto firme pero suave que entrara en la escuela con los niños. El miedo volvió, pero Marta percibió algo nuevo: aquellos soldados se preparaban para proteger el pueblo, no para destruirlo. Formaron una línea defensiva al borde de la plaza, la mirada fija en los árboles. Marta guió a sus hijas al interior, donde el polvo flotaba entre ventanas rotas. Otras madres se apiñaron detrás, murmurando oraciones y abrazando a sus hijos mientras el ruido de las botas americanas resonaba afuera. Marta se arrodilló junto a sus hijas, limpiando el polvo de sus mejillas. Durante meses había temido a los aliados como tiranos. Ahora temía otra cosa. Lawson entró un momento, el rostro tenso pero sereno. «Manteneos agachados», dijo señalando el suelo. Las palabras importaban poco, la calma de su voz alivió un poco el pánico. Comprobó a la mujer desmayada, ajustó su manta y salió de nuevo. Marta lo vio marchar, sorprendida de notar su propia respiración más regular. Soldados alemanes habían cruzado el pueblo muchas veces. Ninguno había tenido esa resolución tranquila. Afuera, los americanos formaban un arco defensivo. El bosque parecía inmóvil, pero cargado de amenaza. Otro disparo lejano hizo saltar a las madres. Marta apretó más fuerte a sus hijas. En ese instante comprendió con claridad gélida: el peligro que pesaba sobre Oberkirchen no venía de los hombres que acababan de traer agua y mantas. Venía de otro lado, algo que se arrastraba entre los árboles. Minutos después, el teniente Harris tomó una decisión que cambió el destino del pueblo. «Nos quedamos hasta que lleguen los asuntos civiles», declaró con voz firme. Cada hombre entendió que estaba sobrepasando las órdenes. Sin embargo, al mirar a las mujeres de ojos hundidos y a los niños temblorosos apiñados en la escuela en ruinas, nadie protestó. La ayuda humanitaria acababa de superar todo lo demás. Lawson se arrodilló junto a la mujer que había estabilizado, comprobando otra vez su pulso. A su alrededor, la escuela susurraba con murmullos, el roce de mantas, la respiración entrecortada de familias que habían olvidado que era la seguridad. Lawson ofreció su cantimplora a un niño que tiraba de su manga, bebió el último sorbo sin dudar. El niño bebió con avidez, luego se escondió tras la falda de su madre como avergonzado de su sed. Afuera, Rivers y dos hombres descargaban las últimas cajas de raciones. «Es la mitad de lo que nos queda», gruñó Rivers. «Si nos quedamos mucho, esta noche comeremos nieve». Harris escudriñó el borde del bosque. «No abandonamos a civiles a campo abierto mientras haya desertores en la cresta».
Nos quedamos hasta poder evacuarlos con seguridad. Los soldados asintieron. Proteger a aquellos aldeanos les costaría caro, pero abandonarlos costaría mucho más. La improvisación se había convertido en su segundo idioma en las últimas semanas de guerra. Carreteras cortadas, líneas de abastecimiento tensas, órdenes que cambiaban cada día. Aún así, actuaban con eficacia serena. Montaron un rincón de triaje en la escuela, colocando vendas y polvo de sulfa sobre un pupitre empujado contra la pared. Marta los miraba trabajar, fascinada y cautelosa. Sus hijas ya no temblaban cuando pasaba un soldado. Anna los observaba, ojos muy abiertos, como si intentara descifrar sus intenciones en el ritmo de sus movimientos. Elsa se sentó junto a Marta, aún abrazando a su hijo. ¿Crees que lo dicen en serio? ¿Que no se llevarán a los niños? Marta habría querido responder con certeza. Pero había visto suficiente en una hora para creer que aquellos americanos no eran los monstruos que le habían descrito. Creo que quieren mantenernos vivos, dijo suavemente. ¿A todos? Los gestos de los soldados se hicieron deliberados: hervir agua, abrir latas de leche en polvo, vigilar la linde del bosque. Cuando repartieron las primeras tazas, Marta dudó. El líquido caliente olía a desconocido, más espeso, más rico que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Lawson la animó con un gesto, bebió él mismo para mostrar que era seguro. Ella aceptó al fin. Cuando el calor se extendió por su pecho, una lágrima rodó por su mejilla, mitad gratitud, mitad dolor por todo lo que su familia había soportado. El teniente Harris paseaba por la entrada de la escuela, pasando la mirada del bosque a sus hombres. Hay que organizar a estos civiles antes del anochecer. Si pasan desertores después de caer la noche, no tendremos tiempo de reaccionar. Rivers asintió. Piensa que el tirador nos estaba estudiando. Si no lo hacía aún, pronto lo hará. Marta oyó el intercambio. La presencia de los americanos los protegía de un peligro, pero quizá atraía otro. La tarde se alargó. Los americanos tomaron nombres, contaron niños, anotaron urgencias médicas. Marta apenas recordaba cuándo había comido su hija pequeña una comida de verdad. Elsa confesó no haber probado bocado en 2 días. Varias madres admitieron lo mismo, la voz llena de vergüenza. Lawson escuchaba con paciencia, repartiendo lo que podía. Los asuntos civiles traerán más comida, ropa, medicinas. Aguanta un poco más. Pasaron las horas. Los disparos no volvieron, pero la amenaza flotaba como una tormenta que se niega a estallar. Al caer la noche, Harris entró en la escuela. Mantenemos el perímetro seguro esta noche. Quedaos dentro. Si ocurre algo, os pondremos a salvo. Marta le creyó. Lawson le tendió una manta fina a Marta. ¿Para las pequeñas? ¿Por qué nos ayudáis?, preguntó ella de pronto. La pregunta le quemaba la garganta desde hacía horas. Lawson se quedó un instante en silencio. Porque la guerra ya se lleva bastante sin que nosotros añadamos más. La noche cayó despacio. Los americanos encendieron una sola linterna para ahorrar combustible. Afuera, el bosque se convirtió en una masa negra compacta. Las madres se tumbaron junto a sus hijos, murmurando nanas temblorosas. Marta abrazó a sus hijas, escuchando los pasos amortiguados de las centinelas. Por primera vez, la frágil ilusión de seguridad resistía. Pero cuando la linterna vaciló, Rivers entró apresuradamente, el rostro tenso. Habló bajo con Harris. Marta captó algunas palabras, otro disparo, más lejos, señalado por los hombres de la cresta. Alguien seguía ahí fuera. Alguien esperaba. Harris se enderezó. Despertad a los demás. Puede que tengamos un problema acercándose. Marta atrajo a sus hijas más cerca. El escudo americano podía ser puesto a prueba, perforado, roto. El amanecer regresó a Oberkirchen con una luz plateada y frágil. Los hombres armados que se habían acercado en la noche se retiraron tras disparos de advertencia. No hubo combate. Solo el crujido lejano de ramas y pasos que se alejaban en la oscuridad. Al salir el sol, la tensión se aflojó lo suficiente para que las madres volvieran a respirar. Marta salió de la escuela, sus hijas aún envueltas en la manta de Lawson.
Los soldados recolocaban cajas, revisaban fusiles, hablaban en voz baja. El peligro no había desaparecido, pero algo más sólido había echado raíces, la certeza de que aquellos hombres habían elegido quedarse, y esa elección los había protegido. A media mañana llegó por fin la unidad de asuntos civiles, jeps traqueteando, oficiales con listas, mantas, olor a comida caliente. Por primera vez en meses, el aire olía a comida de verdad. Los niños se acercaron al vapor con cautela. Las hijas de Marta se quedaban detrás de sus piernas, pero la pequeña miraba el humo como si fuera un sueño hecho visible. Lawson se quedó junto a la puerta, respondiendo preguntas de los nuevos médicos. Uno de ellos le dijo simplemente: «Buen trabajo». Lawson se encogió de hombros, agotado. Necesitaban ayuda. Marta lo oyó. Se acercó con un cuenco de guiso, el que acababa de recibir. «Para usted», dijo en un inglés cuidadoso. «Estoy bien». Ella insistió. «Usted da mucho. No toma nada. Por favor». Él aceptó, conmovido. Poco después, los asuntos civiles explicaron las nuevas normas en un alemán lento y paciente: registro de cada familia, raciones 2 veces al día, porciones extra para los enfermos, toque de queda hasta que la zona estuviera totalmente asegurada. Palabras que sonaban extrañas, pero calmantes. Una estructura nacía donde había reinado el caos. Marta guió a sus hijas hacia la fila de registro, el corazón extrañamente ligero. Elsa la siguió, su niño por fin dormido sobre su hombro. «¿Crees que ahora estaremos bien?», susurró. Marta miró a los soldados, a los oficiales que tomaban notas, a Lawson que aún daba indicaciones pese al cansancio. «Creo», respondió despacio, «que por fin podremos volver a respirar». A lo largo del día, los lazos se tejieron en silencio. Un soldado joven enseñó a varios niños a hacer pájaros de papel, otro ayudó a un anciano a reparar un marco de ventana roto. Al atardecer, mientras Marta repartía mantas a los recién llegados, sorprendió a su hija pequeña observando a Lawson. La niña ya no tenía miedo, solo curiosidad. Lawson vendaba el tobillo de una anciana con delicadeza. Algo se movió dentro de Marta, una emoción que no sentía desde la muerte de su marido, no amor, aún no, pero el tranquilo reconocimiento de alguien cuya presencia la estabilizaba de una forma que había olvidado posible. Cuando sus miradas se cruzaron, él le ofreció una sonrisa cansada. Ella se la devolvió, pequeña, pero sincera. Al caer la noche, Harris declaró frente al mapa sobre el capó de un jeep: «Este pueblo pasa a ser un punto protegido hasta que el sector esté estabilizado. No los abandonamos». Aquellas palabras cayeron sobre Marta como lluvia tibia. Por primera vez se sintió no solo resguardada, sino defendida. Sin embargo, cuando la última luz se desvaneció tras la cresta, un corredor de asuntos civiles llegó corriendo, sin aliento, y entregó un informe a Harris. El teniente lo leyó. Su rostro se endureció. Rivers se acercó. «¿Qué pasa?». Harris dobló lentamente el papel. Un grupo de refugiados desapareció en la carretera del norte al amanecer. Deberían haber llegado hace horas. ¿Desertores? Quizá. ¿O algo peor? Marta sintió que el aire se enfriaba a su alrededor. La estabilidad empezaba a tomar forma, pero más allá del pueblo el mundo seguía roto, impredecible y peligroso. Apretó a sus hijas contra sí. Lawson se acercó, percibió el cambio de atmósfera y cruzó su mirada con una seguridad muda. Aún así, ni siquiera su presencia podía borrar la verdad que Harris ahora cargaba: la seguridad había llegado a Oberkirchen. Pero más allá de sus frágiles fronteras, la guerra aún dejaba heridas abiertas y amenazas que se movían en la oscuridad. Y mientras las linternas se encendían una a una en la plaza, Marta comprendió que la paz que acababan de encontrar no era un final. Solo era el frágil comienzo de un ajuste de cuentas mucho más largo que aguardaba justo detrás de la línea de árboles.